Hola, ¿cómo están? Vamos hoy día a aprender sobre cómo somos, la diversidad cultural en nuestro país. Sí, en nuestro país es tan diverso, el Perú es realmente tan pluricultural en todo. Es por eso que hoy día vamos a repasar los pueblos originarios. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Bueno, los pueblos indígenas u originarios son aquellos que existen antes de la fundación del Estado. Si el Estado peruano se fundó en 1821, estos pueblos existían muchísimo antes. Eran organizaciones tribales, eran organizaciones indígenas. Si el gran imperio del Tahuantinsuyo, el gran imperio de los incas, intentó unirlos geográficamente y políticamente, sin embargo, muchos de estos pueblos originarios no pertenecieron al imperio, incluso ni siquiera estuvieron sojuzgados. Y si estuvieron sojuzgados fueron, digamos, por presiones militares, ¿no?, de los mismos incas, pero mantenían su estructura cultural, mantenían sus ritos, mantenían sus costumbres, ¿no? Incluso muchos de ellos nunca, ni el imperio de los incas, ni los españoles, cuando invadieron el Perú, ni siquiera fueron alcanzados. Recién fueron descubiertos hace poco, digamos hace 50 años, ¿no? Entonces, esos son los pueblos originarios, esos son los pueblos indígenas. Ahora, pero ¿cómo se define esta población? Por ejemplo, dentro de los pueblos originarios, de los indígenas, también tenemos la población afrodescendiente. O sea, si los pueblos originarios eran poblaciones que ya existían en el antiguo Perú, que ya existían antes de la invasión, pero también con la invasión española, ¿ya?, y con la apertura y creación de minas, con la extracción de minerales, y también con el inicio de cosechas abundantes en toda la costa de peruana. Entonces también vinieron los esclavos, ¿no? Los españoles trajeron esclavos de África para que trabajen en las minas, para que trabajen en los sembríos de algodón que existían a lo largo de la costa. Entonces esta población también tuvo que adaptarse y también generarse. ¿Qué cosa? Una población afrodescendiente. Claro. Y como no pudieron resistir en zonas de altura, porque tú has escuchado negritos de Vico, negritos de Guayay, porque hubo negritos allí, fueron a trabajar a las minas, pero como no resistían en altura ni a los trabajos de minas, entonces a ellos, bueno, pues volvieron y le pusieron en la costa. Y allí se asentaron y hasta ahora, ¿no?, existen mucha población afrodescendiente por allí. Ahora, ¿qué es la identificación étnica? Bueno, es cuando tú tienes conciencia de tu identidad como persona. O sea, tú te identificas con las personas de acuerdo a tus costumbres, tradiciones y a tus antepasados. Sí, y todos tenemos una autoidentificación étnica. Y vaya que el Perú, como país, somos realmente, o sea, etnias existen muchas. Por ejemplo, veamos a la estadística. En el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios que hablan 48 lenguas indígenas, 4 andinas y 44 amazónicas. ¿Qué te parece? ¿Ve? 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, de entre las cuales 4 son andinas y 44 son amazónicas. Entonces, por eso somos tan diversos, tan pluriculturales, ¿no? Claro. Y hay una interculturalidad, o sea, primero hay una mezcla de culturas, pero también hay compartir culturas, ¿no? Convencer culturas. Somos diversos en el país. ¿Qué más? Tenemos que, por sus costumbres y antepasados, ¿cómo se siente uno? A ver, ¿cómo se siente? Hay un 25.8% que se siente indígena, ¿no? Hay un 3.6% que es afrodescendiente, ¿ve? Y así, o sea, hay un 5.9% que se considera blanco. Hay un 60.2% que se considera mestizo, ¿ve? Y hay otros 3.3% que se consideran de diversas poblaciones. Entonces, nuestro país es tan diverso en lo que significa sus orientaciones étnicas. Y miren,
¿Cuántos hay de identificación étnica por departamento? Miren, por departamento todo es realmente complejo y amplio. Es muy amplio la situación, o sea, en cada departamento hay etnias y estas etnias son pueblos originarios, en las cuales, bueno, de todas maneras, uno pertenece a alguno de ellos, claro. ¿Qué más? Sigamos repasando las estadísticas. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen como lengua materna una lengua indígena? Bueno, un 51.9% de mujeres tienen como lengua materna una lengua indígena. O sea, 2.324.028 personas, mujeres, ¿no? Y 48.1% de hombres, o sea, 2.153.167, que tienen como lengua materna una lengua indígena. En nuestro caso, por ejemplo, el quechua es nuestra lengua indígena, para nosotros que vivimos por estas zonas. ¿Qué más? ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el país? Tenemos al quechua, 3.805.000 personas. Aymaras, 450.000. Ayánicas, 73.000. Aguajún, 56.000. Shipibo Conibo, 34.000. Shawi, 17.000. Estas lenguas son las más habladas, estas lenguas indígenas son más habladas en el país y tienen un buen posicionamiento, ¿eh? O sea, son realmente muy significativa la población que habla en uno de los idiomas indígenas. La población de lengua indígena tiene brechas. ¿Cuáles son las principales brechas que enfrenta esta población en torno a hablar su lengua originaria? Bien, entonces vamos a hablar sobre las brechas. ¿Qué brechas existen? En principio, ¿cuáles son estas principales brechas que enfrenta la población hablante de lenguas originarias? Tenemos el 17.4% de la población que habla una lengua indígena u originaria no sabe leer ni escribir. Eso es un problema, por ejemplo. Es una importante cantidad de gente que no sabe leer ni escribir. Tú puedes decir, pero ¿cómo todavía en el Perú de hoy puede haber ese tipo de situaciones? Pero sí existe, pues. ¿Por qué no sabe leer ni escribir? Es que como están formados en comunidades etnias, quizás la educación formal tradicional no llega a ellos. Y si llega, bueno, pues tienen que adaptarse al lenguaje español. Y adaptarse a eso les enfrenta culturalmente y no pueden. Y prefieren seguir hablando su lenguaje, seguir practicando su idea de lengua originaria, ¿no? Otra brecha. El 52% de la población que habla una lengua indígena u originaria no cuenta con desagüe en su vivienda. Esto es atroz, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de desagüe lleva a una calidad de vida, o sea, una salud más estable. Entonces, pero miren, la mitad de la población indígena originaria no cuenta con desagüe en su vivienda. Eso es lamentable, porque eso genera enfermedades, infecciones y posteriormente la muerte, ¿no?, de cada uno de ellos, tarde o temprano. Entonces, el Estado y los gobiernos regionales, municipales, tienen que atender con prontitud. O sea, hoy día déjate de hacer obras, pues, obras de lujo. Tienes que hacer obras que ayuden a mejorar la calidad de vida del poblador, y más aún del poblador indígena. O sea, hay mucha gente que has notado prefiere hacer parques que hacer desagüe. No, pues está mal. Los municipios deben hacer desagüe, sistemas de saneamiento básico, y no hacer parques, por ejemplo, ¿no? Primero es la salud. ¿Qué más? Otro problema, el 24.6% de la población que habla una lengua indígena u originaria no cuenta con seguro de salud. De la población que cuenta con seguro de salud, el 80.8% cuenta con seguro integral de salud, el 16.8% con e-salud y el 2.4% con otros seguros. Pero hay un 24%, o sea, de 10 indígenas solamente tiene 2, ¿no?, acceso a seguro. Acceso. Y eso también es lamentable. O sea, ¿quién lo atiende si se pone mal? Claro, en principio está salud difícil, ¿no?, porque ahí requieren que tengas todavía tu clave para ingresar. El SIS te atendería, pero igual, ¿no?, te demora la atención cuando no estás asegurado. Felizmente, estos días últimos, el gobierno ha establecido a través que todos deben tener seguro universal, porque con esta situación es realmente atroz, ¿no?, lo que se vive.
Un 32.7% de la población que habla una lengua indígena u originaria no cuenta con agua potable en su vivienda. Esto ya es trágico. O sea, ¿cómo en estos siglos, en estos días, en estos años que vivimos, tenemos este inconveniente, ¿no? O sea, no tienen agua potable en su vivienda. Ahora, nosotros como ciudad, como Cerro de Pasco, ¿tenemos agua potable? No tenemos agua potable, ¿eh? No tenemos. Pero profesor, pero nos traen agua, nos proveen agua. Sí, pues, pero no es potable. ¿Por qué? Porque la ciudad, o sea, hay un sistema de agua, ya, hay un sistema de dotación de agua que lo hace MAPA. Ya, eso sí es potable. Pero aún así, sus filtros no son suficientes para darnos calidad de agua. O sea, una buena calidad de agua. Y el agua que también la empresa minera distribuye a ciertos barrios de la ciudad, tiene que, de todos modos, el que recibe tiene que potabilizarla, usando agentes caseros de potabilización, ¿no? Pero no tenemos en realidad hasta ahora un sistema de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco. Y eso que nuestra ciudad pues es cosmopolita, se paga por el agua, pero aún así hasta ahora tenemos ese problema, no tenemos agua potable. Y si en la ciudad más alta del mundo, ciudad minera, no tenemos agua potable, imagínate, hay pueblos originarios que no cuentan agua potable en su vivienda, lo que hacen es ir al río, traer agua del río, con ese agua hacen sus alimentos, pero ese agua pues no es potabilizada, o sea, no hay garantías de calidad de agua. Esa es una situación tan intrigante en nuestro país. Mira, no tiene sistema de desagüe. Solamente construyen, ¿qué cosa? Silos. Un silo es pues un hueco que se hace ahí y hacen ahí una especie de baño y ahí defecan, ¿no? Y se agrega cal y así lo tapan hasta que se llene el silo, lo agregan cal y lo cierran. Luego hacen otro hueco y así. Digamos, es lo más rápido, es la respuesta rápida, ¿no? Pero un sistema de desagüe es mejor, pues, garantiza una mejor calidad de vida. Y a eso que le agregues que no tienen agua potable. Entonces, alguien que no tiene acceso a agua potable, enfermedades infecciosas al estómago, para empezar, ¿no? Y si afecta al estómago, diarreas. ¿Y eso qué genera después? Esa persona no va a vivir mucho porque va a tener enfermedades que afectan a su sistema y eso no es posible. Pero así es la situación. O sea, es crítico, ¿eh? No tenemos sistema de desagüe, no tienen acceso a agua. Encima el sistema de seguro. Si se enferman, no hay, ¿a dónde le llevamos? ¿Qué sucede? A veces la posta médica está tan lejos de sus comunidades que la gente muere en el camino. Sí, hay pueblos en nuestra tierra, en nuestra región, en nuestra provincia, hay caseríos que están tan lejos que sí hay acceso a carretera, y eso por trocha. Pero se ponen mal y no hay transporte, o sea, ¿cómo los traes? Y cuando los traes enfermos, ¿a dónde los llevas? Porque en esa salud no los aceptan. ¿Por qué? Porque no tiene seguro. Los llevan, ¿a qué posta los llevas? Y cada posta tiene sus responsabilidades, ¿no? Hay una posta que te dice, no, tiene que ser derivado a la otra posta, porque esa posta se atiende ese lugar. Entonces tenemos un sistema de salud tan precario. Y lo peor, ¿no? Para los niños, no tenemos un sistema de educación que se adapte. Entonces, ¿qué enseñas tú cuando vas a una comunidad indígena, a una etnia? ¿Le enseñas el español o respetas su lenguaje y también le enseñas su lenguaje? Entonces, lo mejor que es, tú puedes decir, pero es mejor enseñar el español, es un idioma universal. Claro, tienes que enseñar el español, pero también respeta su lengua originaria. Y también aprende su lengua originaria. Hoy en día hay muchos profesores que van a estas zonas y requisito es saber hablar el lenguaje de esa zona. Si no, no puedes entrar al empleo. Eso en el caso de educación, pero ya muy pronto va a pasar en el caso de otras profesiones. Tú, futuro ingeniero, que no conozcas al menos el lenguaje de una etnia en la cual trabajas, no vas a poder tener contacto, fácil comunicación, ¿no? O sea, no vas a poder, pues. Es por eso que
que tiene que ser importante el respeto a su lengua y también enseñarle lo que son los lenguajes universales. Entonces, esos son los pueblos originarios, pueblos a los cuales nosotros pertenecemos, porque cuando buscamos nuestro origen, ¿no? En algún momento de nuestra historia, de nuestro árbol genealógico, encontramos que sí, pues no, tenemos una autoidentificación étnica, sí, que conformamos uno de los 55 pueblos originarios o pueblos indígenas que hay. Y estos pueblos con sus características, con su situación de vida, con las brechas que afrontan, y brechas que como ciudadanos tenemos que luchar para que simplemente desaparezcan, ¿no? Para el bienestar de todos ellos, ¿no? ¿Cómo aceptar estas situaciones? Es necesario por eso que se tiene que mejorar, se tiene que mejorar. Bien, vamos a una autoevaluación. Su origen se dio antes de la creación del Estado peruano. ¿Cómo? ¿Quiénes existían antes de la creación del Estado peruano? Las culturas, las subculturas, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, los pueblos libres. Facilita la pregunta. ¿Qué? Muy bien, los pueblos originarios. Son originarios porque existían antes de la creación del Estado peruano, antes de 1821, ¿no? Y bueno, pues son antiquísimos. Por eso has escuchado algunos pueblos, ¿no? Algunos distritos que dicen, ¿no? 400 años de fundación, dicen, ¿no? Otros dicen, no, 500 años de fundación. Es que ellos se basan digamos, en fundaciones de sus pueblos originarios. En algunos casos de las fundaciones hechas por los españoles, ¿no? Pero los pueblos originarios son en realidad miles de años que han estado. En el caso de nosotros, por ejemplo, los yaros, ¿no? Los yauricochas, los pumpush. O sea, hubo tribus, hubo indígenas que estuvieron por estas zonas, ¿no? Vivieron en cuevas, después salieron e hicieron sus chocitas, de chozas así de champas. Esos son pueblos originarios, ¿no? En la selva, ni qué decir, los pueblos originarios son tan abundantes, ¿no? 44 pueblos originarios. Siguiente pregunta, ¿con qué servicio fundamental no cuentan los pueblos originarios en el Perú? Salud, educación, desagüe, agua, televisión. Bueno, con agua. Tenemos un problema allí, ¿no? Los pueblos originarios no cuentan con agua. Y si no fuesen por los ríos que tienen, simplemente no tendrían acceso ni a una sobrevivencia, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Los pueblos antiguos, las tribus, las etnias, siempre se instalaban cerca a ríos o lagunas. Es por eso que tú, que eres futuro antropólogo o arqueólogo, para encontrar ciertas civilizaciones, siempre estas van a estar al lado de ríos o lagunas. Claro, al lado de agua dulce. ¿Por qué? Porque para el ser humano es vital el agua para la sobrevivencia. Hoy y en el pasado. Por eso que puedes encontrar pueblos originarios siempre cerca a ríos, siempre cerca a lagunas. Porque era el agua vital para su sobrevivencia. Y hoy en día no hay acceso al agua potable. Sí, la salud es fundamental, ¿no? El desagüe también, pero el agua de todo es clave esto. ¿Aún hay analfabetismo en los pueblos originarios? ¿Sí o no? Analfabetismo. Sí hay, ¿no? O sea, hay muchos pueblos originarios que no tienen acceso a la educación para instrucción de las nuevas lenguas, ¿no? O de las lenguas universales. Pero también debemos aceptar y aprender las lenguas originarias, pues, ¿no? Por ejemplo, tú sabes quechua, yo tampoco sé, ¿no? Estamos fritos, entonces los dos, pues no hemos asumido eso, ¿eh? ¿Cuántos pueblos indígenas existen en el Perú, de acuerdo al informe que hemos presentado? ¿Cuántos pueblos? ¿55, 43, 23, 12 o 60? Hay 55 pueblos originarios. 55, ¿no? 55 tenemos en el Perú. En la costa, en la selva, en la sierra, ¿no? En las 8 regiones naturales del Perú hay pueblos originarios, cada uno con sus costumbres, culturas, lenguas que las distinguen, cada uno. Es la población que los trajeron por motivos de explotación a las Américas. ¿A quiénes trajeron a las Américas? ¿A quiénes?
para explotarlos. Los indios, los afrodescendientes, los chinos, los asiáticos, los muleros. Los afrodescendientes, ¿no? Los trajeron de África en calidad de esclavos y bueno, pues, ¿no? Aquí ya se adaptaron, ¿no? Y hoy en día conforman una comunidad muy, muy interesante dentro de nuestro país, ¿no? Es parte del sello cultural del Perú. Bien. Vamos al reto de la semana. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, vas a ilustrar 5 pueblos originarios en el Perú. Ilustrar significa que vas a poner su imagen, su nombre, la región de origen, ¿sí? 5 pueblos. Su imagen, su nombre y la región de origen. Por ejemplo, región Pasco, Oxapampa, ¿no? ¿Qué imagen? ¿Qué pueblo originario hay en Oxapampa? Sí, hay un pueblo, hay etnias selváticas, ¿no? Claro, es selva central, ¿no? De Chanchamayo, Zapampa, ¿no? Pero hay un pueblo originario. Entonces pones la imagen del pueblo originario, la región y el nombre del pueblo originario. 5, eso es todo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, gracias por escuchar la clase, por ver la clase. No te olvides, cuídate mucho. Hay que aplicar todos los códigos sanitarios, lavarse la mano, distancia social y usar la mascarilla. ¿Sí? Hasta pronto.